Bueno, en realidad le quiero mostrar esto porque cuando a veces uno dice estoy solo, no puedo hacer nada, le puedo decir que yo logré, estando sola los primeros años, en el hospital, la primera foto, luego tuvimos en el segundo y actualmente estamos en el tercero. ¿Y qué importancia tiene esto? Si ustedes ven caritas conocidas, estos son mis residentes. Fíjense que tenemos 4 pertenecen a la PID. El doctor Rubén Saural, Ramiro Pol, el doctor Ariel Avendaño y la doctora Baña. 4 de mis residentes pertenecen a la PID. Bueno, este es el polo sanitario que actualmente atendemos 50 pacientes por día de úlceras y pie diabético, donde tenemos las camas, hacemos pasar a los pacientes y vamos curando. Tenemos un equipo que no solamente son los médicos, sino las podólogas, que es fundamental el trabajo que hacen las podólogas, enfermería, hacen educación, es decir, se va atendiendo a esos pacientes y van pasando y cuando tenemos que internar suben al primer piso y esos pacientes, nuestras enfermeras suben a curarlo y van bajando los pacientes para hacer el debridamiento que nosotros hacemos. Bueno, ya tenemos, el hospital se llama Hospital de Día Polo Sanitario Malvinas Argentina. Bueno, para empezar, le contaría, esta paciente es una enfermera, como lo decía Patricia, todos los pacientes vienen con mal control metabólico, es decir, con una hemoglobina entre 9, 10 y 11. ¿Qué quiere decir? Que en realidad todos van a tener el mismo tipo de mal control metabólico. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en un ataque de pie, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es, nosotros por lo menos lo que hacemos es abrir ese pie en ese momento como un ataque de pie. No lo podemos mandar a que lo vea el turno, que saquen el turno, que lo vea el cirujano vascular, que lo vea el traumatólogo. En ese momento tenemos que abrir ese paciente y después sí irá con turno al quirófano. Ahí nosotros siempre tomamos cultivo por piel sana. Si no internamos al paciente, vamos a empezar con tratamiento empírico, AMS y TMS, o se interna al paciente, como en este caso, que se internó a la paciente con vancomicina pipertazo y se hizo los distintos drenajes. Es una enfermera, aunque ustedes no lo puedan creer, y estaba así como yo les mostré hasta el día anterior que estaba trabajando. A veces uno no quiere dejar al trabajo, bueno, ya se pasó de la raya. Y hoy en día todavía está internada, pero ya la tenemos en este punto. Es decir, ¿qué hacemos después que hacemos el ataque de pie diabético? Nosotros utilizamos, por ejemplo, gasa iodoformada o alginato de plata, y después en el post, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos, porque a veces podemos tener un listado de cosas para hacer y tendremos que ver en ese momento qué tenemos nosotros y qué recursos económicos tiene el paciente. Nosotros atendemos pacientes de bajo recurso. Entonces es como que sí, será muy bueno el alginato de plata, pero te vamos a terminar usando azúcar porque es lo que tenemos. Entonces eso es una realidad. Yo creo que si uno en la cabecita se lleva hoy todas las cosas buenas que hay, pero no baja la realidad y ve qué tiene el paciente y qué tenemos en nuestro hospital, yo creo que ahí es donde tenemos muchos pacientes con VAC y nosotros no tenemos VAC. Entonces nos vamos arreglando con lo que podemos. Esto se va a ir cerrando por segunda de a poco. Bueno, este es un paciente que se cortó mal las uñas. Tenemos años de evolución, 7 años, con una hemoglobina de 10, anelian 21. La causa fue el mal corte de uñas. Bueno, acá, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que se hizo, acá que utilizaríamos, como después le voy a mostrar, los separadores a medida, cosa de que los dedos después no se acuesten y de eso pueda seguir caminando ese paciente. Esto es un paciente, comerciante, de más de 10 años de evolución, con un Sanelian de 22, se clavó con un vidrio. Que ahí lo vemos. En realidad, lo que se hizo, bueno, acá ya, si ustedes miran, por ejemplo, tenemos ya los 2 deditos que ya tenían otro color. Acá terminó, bueno, la amputación, se hizo el drenaje, se hizo el primer tratamiento, y hoy en día está así. Y hoy este paciente están haciéndole plasma rico en plaqueta, que después mañana le va a hablar Ramiro sobre este tema. Este es otro paciente que viene en este estado. En realidad evolucionó bastante bien, favorablemente. Hicimos nosotros, bueno, el ataque de pie, abrimos el pie, tomamos cultivos. Bueno, en todos los pacientes lo mismo.
Y hoy en día, este es otro de los pacientes que también está haciendo plasma rico en plaquetas. ¿Qué ponemos ahí sobre esa herida? Ahí podemos poner colagenasa, que por ahí es lo que más utilizamos, la colagenasa o el alginato o el azúcar o la sulfadiazino. Bueno, esta es una paciente ama de casa con una hemoglobina de 13 que se clavó con un clavo. Cada vez que ustedes vean un ataque de pie, siempre piensen que puede haber, busquen la puerta de entrada, porque seguro que se clavó con algo. Es muy común, yo no sé qué hacen los pacientes diabéticos, pero los nuestros, pero los de ustedes no sé, pero todo el mundo se pincha con un clavo, con un tornillo, con un alambre, con una viruta de acero. Es decir, esta paciente, por ejemplo, que se clavó ahí, se hizo justamente una paciente que atendimos en la pandemia. Fíjense, Sanelian 22 se había clavado con un clavo, evolucionó favorablemente. Acá tenemos el alta y 9 meses después del alta se vuelve a clavar con otro clavo. Increíble, pero es así. Los otros días atendí a un paciente que se clavó con un clavo, se cortó con un vidrio y se quemó. Y yo dije, si yo muestro a este paciente, ¿quién me lo va a creer? No lo traje, pero la verdad fue así. Sí. Bueno, este paciente que ni nosotros creíamos que se iba a salvar, en realidad estaba internado, nadie lo tocaba porque decía es vascular. Otra de las cosas, siempre también piensen, no en este caso, pero en otros casos, cuando tengan una necrosis de los deditos, piensen que existe el síndrome compartimental, que no es vascular, porque a veces decimos es vascular, no lo toquemos, es vascular, no lo toquemos, y a veces era un síndrome compartimental que lo hubieran abierto y se salvaba ese pie. Bueno, este caso en realidad estaba internado, bueno, se le hizo, y hoy en día está así, que también está con plasma rico. En realidad, acá pusimos toda la voluntad, creo que 10 rezos, y el debridamiento, y eso sí, se hizo parte del quirófano y parte en nosotros, en nuestra cama. Bueno, este es otro paciente, que si ustedes miran la primera foto no era para tanto, en ese mismo momento se abrió. Cuando ustedes abran en un ataque de pie, siempre vean el tejido desvitalizado que hay por debajo. Por afuera no nos dice nada y por debajo hay todo un tejido desvitalizado. Bueno, este paciente ya está de alta. Bueno, este es un paciente que en realidad era un albañil que se clavó con un alambre, empezó con un dedo, con dos, terminó con esta amputación. Le hicimos tratamiento con sulfadiazina de plata y evolucionó favorablemente. Y hoy en día sigue trabajando de albañil. Y eso es lo que a lo mejor a uno lo lleva de decir esta pasión que nosotros tenemos por salvar estos pies, ¿no? Cuando de pronto le dicen, usted me salvó la vida y en realidad lo que hicimos es esto, tener la pasión para salvar este pie. Bueno, este es otro paciente. Cuando ustedes vean, esto es un ejemplo, para que cuando vean esto, ustedes tienen que saber que tienen que abrir este pie. No lo pueden dejar así, porque ya sabe que en apariencia decir, bueno, ponete alcohol y seguí, y realmente este paciente había que abrirlo acá. Bueno, esto es una paciente que yo había mostrado antes, en otras de mis presentaciones, pero en realidad la idea es, bueno, era un vendedor ambulante con un 10 de hemoglobina, en el día 21 se había clavado con un clavo, el lado dorso luego hicimos tratamiento con colagenasa, evolucionó favorablemente, le damos el alta y 2 años después del alta, por un mal corte de uña, vuelve. ¿Qué quiere decir? Que no aprendió nada. Que nosotros, por más que digamos al paciente, usted tiene que hacer las cosas, parece que no alcanza con que se lo digamos. Esto es una paciente, un caso, un ataque de pie muy interesante, porque lo que hicimos fue hacer el drenaje en el momento, ahí en la cama del paciente. Fíjense el tejido desvitalizado que tenemos. Evolucionó muy favorablemente, lo internamos, le pusimos antibiótico, vancomicina, pipertazo, y hoy en día el paciente está de alta. Bueno, la prevención es el mejor tratamiento. Eso lo tenemos que tener en cuenta, más que después estar tratando todos estos pacientes. La educación del paciente y la familia en cada consulta, es lo que yo le decía. Nosotros le decíamos lo que tienen que hacer, pero no alcanza, hay como que repetirlo, hablar con la familia, seguir haciendo la educación. Prevenir futuras lesiones creando consultorios de prevención de pie diabético. Nosotros hemos armado 2 consultorios, uno de pie diabético y uno de pie de alto riesgo, porque a ese de alto riesgo lo vamos a tener que estar citando mucho más seguido, estar más encima.
Por ejemplo, acá tenemos todos los que son las botas de Walker, las plantillas, los separadores. Esto es fundamental. Si nosotros cuando hacemos un ataque de pie diabético y no le damos seguramente ninguna de estas cosas, lo más seguro es que el paciente vuelva rápidamente con nosotros a lesionarse. Lo que decía Patri es muy importante. Si nosotros miramos solo el pie y no vemos a la persona, no vemos que el paciente es un diabético, que si no tiene un buen control de la diabetes, ese paciente no se va a curar, ahí es donde nosotros siempre ponemos insulina. Lo que decía el doctor, y eso para mí y cuesta a veces hacerle convencer al médico que nosotros tenemos que le tiene que poner insulina. Si te decís, sí, está bien, ¿para qué le voy a dar insulina? Nosotros, hasta tal punto que le tuve que pedir datos para hacerle, creo que mostrarle a mis médicos que tenían que ponerle insulina. El tratamiento de los factores de riesgo, no solamente vamos a tratar eso, acuérdense que todos los pacientes tienen que estar con estatinas, todos los tratamientos tenemos con siloxazón, con todas las cosas tenemos que estar en tratamiento. Y lo que le vayamos a poner en forma local va a depender de los recursos y del lugar y la situación económica del paciente. Formar equipos de pie, eso es lo más importante para disminuir las amputaciones innecesarias y para que nuestros pacientes continúen de pie. Eso lo dice el doctor Francisco Salvador. Bueno, este es mi equipo de médicos, que en realidad no es todo lo que yo les muestro, es lo que yo hago, sino es todo un equipo. Estas son las podólogas, parte de enfermería. Bueno, muchas gracias.